Hasta ahora estuvimos viendo en este largo cursete los diferentes tipos de protocolos con los cuales podemos mandar información. Protocolos de redes de área local o protocolos de redes de área amplia. Todos los protocolos que vimos, en mayor o menor medida, se utilizan en el país. De los que hemos visto, no hay ninguno que no se use. Algunos están más obsoletos que otros, pero se los van a encontrar en todos lados. El que más se van a encontrar en este momento, cuando vayan a contratar un enlace, como dijimos, el MPLS que vimos en la clase pasada. A todo esto, lo que nos queda charlar es básicamente qué es la calidad de servicio. Ustedes tienen que contratar un enlace, van al operador que corresponda, Telecom, Telefónica, el que sea, y solicitan, contratan un enlace. Y lo primero que van a tener que estudiar en esto, qué calidad de servicio necesitan. Yo no he encontrado una definición absoluta de qué es calidad de servicio, pero es básicamente aquellas donde ustedes tienen o tienen el grado de satisfacción que ustedes buscan. ¿Qué es el grado de satisfacción? Y si van a contratar un enlace para hablar voz sobre IP, es que escuchen bien e identifiquen a quién está del otro lado de la línea. O si tienen que contratar un enlace para mandar video, que el video llegue en tiempo y forma. Hay un par de normas, la ITU E800 y el Request for Comment 2386, que definen qué es la calidad de servicio. Pero en definitiva, la calidad de servicio es algo que ustedes son los que tienen que determinar si tienen o no tienen la que requieren. Cuando tenemos una red, vamos a tener, como vimos, las aplicaciones de origen y las aplicaciones de destino. Estos irán todas por una capa IP, pero estas van a viajar a través de diferentes enlaces y a través de diferentes enrutadores. Y ustedes no están seguros de qué tipos de enlaces van. Acuérdense que la velocidad de propagación de una onda electromagnética está de acuerdo al medio que ustedes utilicen. 200 metros por microsegundo más o menos en un cable de cobre, 300 metros por segundo aproximadamente en una fibra óptica. Y aparte de esto, de acuerdo al tipo de enlace que ustedes tengan, va a ser la capacidad de generar errores. Va a generar mucho más errores un enlace de cobre, va a tener una tasa de error de 10 a la menos 5, a un cable de fibra óptica que va a ser del orden de 10 a la menos 12. Entonces, como ustedes no conocen exactamente por dónde está viajando la información, tienen que tener en cuenta que existirán diferentes enlaces y diferentes enrutadores en la ruta, de origen a destino. Y aparte, cada uno de estos enrutadores va a tener una cola de almacenamiento, va a recibir información de diferentes destinos, la va a sacar por uno o dos cables, la información que viene se va a almacenar hasta que pueda ser dirigida, y ustedes no pueden manejar, o no van a manejar en principio, cómo es el manejo de su información. Todo eso nos va a dar algunos parámetros de calidad de servicio que veremos, que son los que vamos a tener necesidad de contratar o discutir. Tenemos el caso de que tengamos en un enrutador diferentes colas, diferentes máquinas, son diferentes enlaces de diferentes compañías conectados al mismo enrutador. Los procesos que maneja cada una no necesariamente van a ser en orden, sino que se van a entremezclar entre los diferentes procesos que manejen los diferentes destinos. Entonces, ustedes lo que van a firmar es un SLA, Service Level Agreement, que es un acuerdo de servicios. ¿Y qué van a tener que discutir? Bueno, van a tener que discutir la pérdida de paquetes, las demoras, el jitter, el ancho de banda,
el bit error rate, la orden de llegada de los paquetes, la disponibilidad de la red, el tiempo máximo de reparación. Estos son los puntos teóricos que van a discutir. En realidad, de estos van a discutir algunos de los puntos. No todos los puntos son medibles con facilidad. Vamos a ver cómo los medio después. Pero esto es básicamente lo que yo tengo que estudiar en el caso de que firme un SLA con la compañía que me va a proveer el enlace. Vamos a ver estos puntos uno por uno. Pérdida de paquetes. Hay un request for comment, el 2680, que habla sobre cómo maneja la pérdida de paquetes. Y lo considero en un solo sentido. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando ustedes contratan un enlace, no necesariamente el enlace de ida va a ser igual que el enlace de vuelta. Si el enlace de ida transmite información y el enlace de vuelta solamente acknowledge, los anchos de banda de esos dos enlaces y los requerimientos van a ser diferentes. Entonces el request for comment le dice, el 2680, que es One Way Packet Loss Metric, que sería la medición en un sentido de la pérdida de paquetes. Y acá lo que estudia es el periodo de pérdida y la distancia entre pérdidas. Cuando habla, y es cuando estamos trabajando con ráfagas, si yo mando una ráfaga de datos, voy a estudiar cuál es la frecuencia, la longitud de esas ráfagas perdidas, y cada cuánto tiempo me pasa esto. ¿Cuáles son los orígenes de estas pérdidas? Básicamente las congestiones en los switches o en los routers de la red. La congestión es probablemente el mayor generador de este tipo de pérdida de paquetes, porque recuerden que nosotros los protocolos que vimos a partir del front relay ATM, yo tenía que marcar cuál de la información, cuál de los bloques de información que yo estaba enviando era la que tenía mayor o menor prioridad, y la que tenía menor prioridad, en el caso de una congestión, la voy a eliminar. Eso es una pérdida de paquetes y va a haber que recuperarlo de alguna forma. Acuérdense que el que lo va a recuperar no son estas capas de transmisión que estamos hablando, sino que habitualmente será un protocolo como el TCP o una aplicación que lleve la cuenta de los paquetes enviados. Tenemos eventualmente pérdidas en la aplicación de destino. Si estoy hablando de una red IP, es una red a mejor intento. Es una red que no me garantiza la entrega de la información. Así que yo puede ser que le apunte a una máquina y la información llegue a otra máquina. Pérdida de paquetes. ¿Cómo se soluciona? Básicamente con la corrección de errores. La corrección de errores va a dar lugar a retransmisión de la información. Pero todo esto es pérdida de tiempo, pérdida de ancho de banda, pérdida de información, y dependiendo de la aplicación que ustedes estén utilizando, puede ser una falta de legibilidad de la información. Si yo estoy haciendo voz sobre IP y entro a perder muchos paquetes, el que me está escuchando no me va a entender. Las demoras. Las demoras, como dijimos antes, es un problema de retraso de propagación y conmutación, porque como dijimos, la propagación va a depender del medio físico por el cual se envíe la información. Si es el cable de cobre tendrá una velocidad, si es una fibra óptica tendrá una velocidad diferente. En este momento estamos vendiendo la mayoría de los enlaces son de fibra óptica, pero eso no implica que en el medio tengamos una línea de transmisión de cobre que haga que tengamos un retraso en la propagación. Y por otro lado, como dijimos, el retraso de conmutación, cuando la trama entra en un router, tengo que desarmar la trama para llegar hasta la capa IP, hasta la capa de red, con lo cual, entre que llego ahí, la dirección se fija en la tabla de enrutamiento, cuál es la salida que tiene, voy a tener un tiempo de proceso, y todo esto va a depender de cómo está preparada, cómo está hecho
las colas de la memoria. Cada suite tiene una forma diferente de armar la cola, entonces puede ser que cada suite tengamos unas demoras diferentes. La forma que teníamos más simple de detectar esto era haciendo un ping. Con el ping íbamos a ver cuál era la demora. Si ustedes se fijan, cuando hacen un ping a una máquina que está en red, habitualmente tienen todos tiempos diferentes de llegada de la información. ¿Por qué? Y por todo este tipo de cosas, porque yo tengo probablemente retrasos en la computación, el procesado, porque en cada instante la carga de los nodos de la red es diferente. Y acá vemos, más o menos, yo puedo tener diferentes enlaces, sí, pero cada enlace va a ser diferente al otro, cada nodo va a ser de marca diferente, de tipo diferente, de tiempo de procesado diferente. El jitter. ¿Qué es la jitter? ¿Qué es el jitter? Hay un request for comment, el 3393, IP Packet Delay Variation, que es la diferencia que tengo en la llegada de la información. Yo a la entrada tengo un tiempo, es decir, el emisor va a tener un tiempo parejo de transmisión de la información, pero puede ser que el receptor eso llegue con diferentes temporizaciones. Voy a tener un jitter máximo y mínimo admisible. Al final de todo esto vamos a ver cuáles son los valores habituales en esto. Lo que estoy haciendo acá es definir cada uno de los parámetros. Pero yo lo que voy a tener es un jitter máximo, es decir, el sistema admitirá variaciones máximas entre paquetes. Porque si yo estoy mandando datos, un conjunto de datos, eso me preocupa porque va a ir un buffer. Pero si yo estoy mandando voz o video, evidentemente el jitter sí va a hacer que la recepción no sea todo lo que yo quiero. Esta es una pequeña diapositiva de cómo se mide esto. Yo tengo que generar una máquina, depende de cómo lo esté midiendo. Yo puedo tener que hacer, cargar la aplicación en la máquina de origen y una aplicación similar en la máquina de destino. Y lo que sabiendo cómo yo genero el tráfico, voy a medir en la máquina de destino cómo el tráfico está llegando y dentro de unos valores del ICMP tengo el timestamp, que yo puedo mandar una estampa de tiempo, puedo mandar el momento en que estoy mandando esto, y la máquina que lo recibe, basándose en ese temporizador, puede calcular las diferencias de tiempo en la llegada. Bueno, como vemos, existen servicios que no operan con buffers, digamos, a cuál el jitter realmente lo molesta. El voz OLP, los juegos en Internet y las aplicaciones interactivas, aquellas que yo tengo que responder a algo o decir algo. Ancho de banda. Bueno, acá estamos en lo que es, en aquello que nos enfrentamos permanentemente. El ancho de banda es lo que nos va a permitir transmitir información con mayor o menor velocidad. Pero acá tenemos que hacer una disgregación bastante importante. Yo tengo dos anchos de banda. Un ancho de banda es el que tengo desde mi máquina hasta el proveedor, hasta el ISP, hasta el proveedor de servicios. Y otro ancho de banda es el que tiene el proveedor del servicio con la red de Internet. Yo puedo tener de acá el proveedor de servicio 100 megabits por segundo. Acuérdense que los anchos de banda se dan en bits por segundo, no en bytes. Entonces yo puedo tener 100 megabits por segundo, pero si mi proveedor tiene hacia Internet 3 megabits por segundo, la velocidad que yo voy a tener hacia la red es la del proveedor, los 3 megabits por segundo. El proveedor va a tener en su sistema va a tener una máquina donde se almacenen las páginas más comunes, con lo cual si yo quiero leer el Clarín a la mañana, no me voy a tener que ir a bajarlo del Clarín, sino que directamente lo voy a bajar del proveedor, porque el proveedor va a tener almacenada esa información. Pero si yo estoy buscando información o me estoy conectando con algo o con alguien que no es frecuente, voy a tener que utilizar el ancho de banda del proveedor para ir al destino.
Así que el ancho de banda que nos ofrecen no necesariamente es el ancho de banda utilizable, ¿eh? Es un problema más de marketing que de otra cosa. Lo interesante es cuál es el ancho de banda que yo tengo disponible desde el proveedor hacia la red. Y se dividen en cuatro grandes ítems, no se pueden medir cuatro grandes ítems: capacidad de enlace, capacidad de la ruta, que es lo que le digo que tiene el proveedor, capacidad de la clase de tráfico. Como vimos, cuando vimos ATM, tenemos diferentes tipos de clases de tráfico. Cada una de estas clases de tráfico, voz, video o datos, tiene sus requerimientos específicos. Y en el caso de datos, si estoy imitando o estoy conectando una red orientada a la conexión o una red no orientada a la conexión, vamos a tener diferentes tipos de clases de tráfico y estas van a responder, el enlace va a responder de forma diferente a cada una de estas clases de tráfico. Y la capacidad del transporte, que es una estadística en realidad de cómo yo mando los datos en una cantidad de tiempo, es decir, cuál es la capacidad de transporte en una hora. Bit error rate es cuál es la tasa de error. Y esto depende básicamente del nivel de la señal a ruido que tengamos en el enlace. Comunicaciones muy buenas, 10 a la menos 9 a 10 a menos 10, lo cual implica que tengo un enlace de fibra óptica. Bueno, 10 a la menos 6, sistema de comunicaciones degradado, 10 a menos 3 a la 10 a menos 6. Recuerden que le dije que un enlace de cobre puede tener un VER efectivo de 10 a la menos 5. Y por eso cuando vimos los protocolos orientados a la conexión que utilizaban líneas de cobre, antes de la aparición de la fibra óptica, teníamos una ventana deslizante que trataba de solucionar el problema este básicamente del VER. ¿Por qué? Porque el nivel de señal de ruido era muy alto. Como en algún momento dijimos, la X25 tenía una ventana deslizante de 2 paquetes y pedía un acknowledge. El HDLC podía tener en su forma normal hasta 8 tramas y pedir el acknowledge. Bueno, dependerá del bit error rate, dependerá del tipo de enlace que tenemos. Bueno, normal, y tiene que ser superior a, o inferior al número, a 10 a la menos 6. 10 a la menos 9, 10 a la menos 10 es un buen valor. Acá tenemos cómo trabaja, cómo sería el VER asociado con el nivel de señal de ruido. Este equipito que tenemos acá es un equipo que está diseñado específicamente para media red. En este caso, está dado de acuerdo a diferentes tipos de modulaciones. Y fíjense que a medida que la modulación es más exigente, requiero niveles de señal de ruido mucho más altos para obtener el mismo VER. Orden de llegada de los paquetes. IP, como dijimos, es una red que no me garantiza casi nada, es decir, no garantiza que recibimos los paquetes en el mismo orden que se entrega. ¿Por qué? Porque en la ruta voy a tener, cada uno de los switches va a ser un balanceo de carga. Entonces, el orden de llegada de los paquetes va a ser dependiendo de cuál es la ruta que está utilizando en ese momento mi paquete, mi datagrama. Habitualmente, como dijimos, cuando yo armo una ruta, los datagramas suelen correr por la misma ruta. Pero en esa misma ruta, como yo tengo 10 o 12 saltos, no todos los sistemas van a tener los switches o los routers esperando mi datagrama. Entonces, dependiendo de esto, pasa que el orden de los paquetes no sea necesariamente el mismo que se envía desde origen. Esto se soluciona fácilmente en datos, porque tengo un buffer que me va a cargar esta información y me va a entregar la información completa. Es más conflictivo cuando estoy utilizando aplicaciones interactivas o voz o video. No es lo más grave, pero es otro de los problemas que tenemos en calidad de servicio. Los paquetes pueden llegar, podemos tener, de acuerdo al margen de tolerancia que tenga nuestro buffer. Acuérdense que no necesariamente
no necesariamente sucede que la voz, como yo la estoy haciendo en este momento, les llegue a ustedes en este mismo instante. Es decir, es evidente que si ustedes ven el video y el audio, hay un pequeño desfasaje. El pequeño desfasaje puede ser probablemente por el buffer que está utilizando la aplicación y que está haciendo reacomodar la información de audio. Porque, por ejemplo, en este caso la información de audio va a ser menos tolerante porque la información de video que yo estoy mandando tiene pocos cambios, entonces yo estoy mandando relativamente poca información de video si estoy comprimiendo, pero voy a tener mucha variación cuando estoy hablando. Disponibilidad de la red. ¿Cuánto tiempo tenemos disponible en nuestra red? Esto sí se suele firmar en el SLA, porque dependerá del tiempo de recuperación. Fíjense que si tenemos un día 24 horas o tenemos un día laboral y digamos que el porcentaje de disponibilidad es 90%, significa que 12,13 días no vamos a tener información. Entonces ustedes van a tener que pedir o pagar una disponibilidad mucho más alta. Fíjense, y como esto es plata, uno tendrá que elegir cuál es el tiempo máximo que puede estar descolgado. Porque si yo pongo que tengo una disponibilidad del 99,9%, significa que 2, o 3 horas voy a tener sin información en el año, lo cual no necesariamente grande. En este momento, esta es una red, yo estoy en casa, no es una red profesional, es una red familiar, digamos. Tengo mucho ancho de banda, pero es una red familiar. Estoy más o menos en esto, estoy en 99,9 y tengo pequeños desenganches, pero los desenganches en este momento acá están durando 15 a 20 segundos, una cosa por el estilo. No llega más y debo tener 2 o 3 desenganches por día, con lo cual en realidad tengo unos 45 segundos diarios, y cuando 45 segundos diarios, debo estar más o menos en esto al cabo del año. Tiempo máximo de reparación. ¿Cuándo me dan de vuelta internet? Y depende, como todo, Buenos Aires es Buenos Aires, el resto es el resto. En Buenos Aires están en las 4 horas, más o menos. Y en el resto del país, dependiendo de la falla, dependiendo de la gente, dependiendo de la falla, están en el orden aproximadamente de 6 horas. Estos son valores reales. Puede ser menos, pero en principio en Buenos Aires están reparando en esto, están reparando las 4 horas y una conexión afuera del AMBA, en la provincia, 300 kilómetros de la capital, pueden estar 6 horas o un poquito más dependiendo de la falla. Bueno, y acá empezamos en lo que nos interesa, qué requerimientos necesitamos por aplicación. Y cada aplicación va a requerir una calidad de servicio diferente. Lógicamente van a ser más complicados a medida que sean más interactivas o que sean requerimientos en tiempo real. Las pérdidas de paquetes, los retratos y el jitter van a jorobar muchísimo más a la voz sobre IP y al video que, como dijimos, al envío de datos. Por ejemplo, si yo tengo un ejemplo, si lo que estoy utilizando es voz sobre IP, voz sobre IP utiliza el protocolo RTP y corre sobre UDP, no corre sobre TCP, porque de esa forma tengo mayor rapidez en la transmisión de la información. El retraso máximo es 100 milisegundos, el retraso máximo de la transmisión de la información. Y a medida que supero los 100 milisegundos, algunos hablan de 150, pero 100 milisegundos es un buen dato, se va degradando la información. A partir de los 500 milisegundos, la información es inaceptable, tengo eco, no distingo con quién estoy hablando. Acuérdense que cuando estoy trabajando con voz sobre IP, es difícil discernir la calidad. Es decir, hay una norma que habla de la transmisión de determinadas palabras, y lo escucha una persona que tiene determinado oído, no soy yo precisamente, pero
lo que se habla es de la legibilidad e inteligibilidad de la información, es decir, cómo transmito la ñ, la ey, o cómo transmito determinados grupos de palabras. Y de acuerdo a la calidad de transmisión, será la recepción. Los valores de esto es la calidad de recepción es de 1 a 5, donde 5 es excelente y en 2 ya no escuchamos nada. Básicamente por este problema, porque tengo muchos retrasos en la transmisión de la información. Video bajo demanda. En general, el video bajo demanda va a un buffer, así que no es tan afectado por el retraso, pero sí es afectado por la pérdida de paquetes. Yo no veo el video, lo voy a ver, lo voy a almacenar antes de verlo. No es el caso que estamos viendo ahora, que es streaming. Entonces, esta información, si se pierden paquetes en este caso, sí va a molestar. No si estoy bajando una película. Si estoy bajando una película, voy a ir bajándola y el buffer me va a ir presentando la película con calidad. Internet. Y acá no se controla nada, ya no se controla los retrasos, no se controla la variación del retardo, no se controlan los parámetros, porque es una red a mejor intento. Es una red que va a tratar de hacer las cosas. La diferencia con los otros es que va a ser mucho más barata, es mucho más barato un enlace de internet que un enlace dedicado a voz y IP. Como siempre dijimos, esto es plata. Acá tenemos algunos de los valores normales en la transmisión de la información. Fíjense que en telefonía tenemos 100 milisegundos, acá están puse qué significa cada uno de estos casos, la demora, las variaciones entre los paquetes, la relación de pérdidas. Entonces, lo que vamos a tener es en telefonía y en video digital. Vamos a tener las mayores necesidades. En el resto, difusión de datos, navegación, demás, vamos a tener datos mucho más light, pero sí es evidente que en telefonía y en video vamos a tener todo mucho más acotado, y estos son los valores de los cuales no podemos pasar. ¿Cómo mido esto? Hay aplicaciones, hay herramientas. Probablemente las aplicaciones más utilizadas son estas, de las cuales el DITG es muy interesante, está hecho por la Universidad de Bolonia, creo, o Universidad de Nápoles, una universidad italiana. El problema está en que esta DITG trabaja sobre Windows, Linux y Unix. Del resto, muchas trabajan básicamente en Unix, un Windows. ¿Por qué? Porque yo el servidor y los firewall los voy a tener trabajando con Unix probablemente. Entonces están escritas específicamente por eso. Pero si tienen necesidad de utilizar alguna de estas, DITG es una buena herramienta, es una herramienta gratuita que está hecho por una universidad para la prueba de alguna de las redes en cosas. Digamos que de necesitar, estas son las aplicaciones más comunes. En redes IP MPLS, que son las redes que vimos la última clase, que son las redes más actuales, que son las redes que en este momento ustedes van a contratar. Acuérdense, el MPLS, protocolo que está entre la capa de red y la capa de enlace, utiliza cualquier protocolo de capa de enlace, pero utiliza IP para hacer las rutas. Una vez que tenga armada la ruta MPLS, va a asociar la ruta con un número, que va a ser el número de la etiqueta, y ahora ya no voy a necesitar ir hasta la capa IP para rutear, sino que voy a rutear directamente con la etiqueta, con lo cual tengo un enrutamiento que es más de capa 2 que de capa 3. Y en la capa 2, lo que voy a usar básicamente es la red Metro Ethernet, es decir, una Ethernet, ¿no? Red de área local, pero que trabaja sobre fibra óptica y me permite la misma funcionalidad
una red WAN. Entonces, si ustedes van a contratar en este momento, van a contratar básicamente una red MPLS. Y en la red les van a ofrecer, este es el caso de Telecom, porque es el que tengo acá en casa. En la oficina puede haber otros más, pero en esto es lo que tenía acá en casa. Podemos definir 3 tipos de tráficos. Tráfico de tiempo real, tráfico de emisión crítica y tráfico estándar. Tráfico de tiempo real, como dijimos de vuelta, voz sobre IP y video, señales isócronas, señales que dependen del tiempo. Voy a tener tráfico de emisión crítica, que pueden ser datos, pero son datos que a mí me interesan que tengan prioridad en la red. Y tráfico estándar. Estos son los 3 tipos de tráficos que me ofrece Telecom en una red MPLS. Estos son los valores, fíjense que acá tenemos los valores que me ofrece dentro de esa red, que son los valores de calidad de servicio que para cada uno de los enlaces, tiempo real, misión crítica o estándar, voy a tener en misión crítica y estándar, no me ofrece ninguna seguridad en la memoria, en el jitter, pero sí me ofrece una capacidad de pérdidas. En la capacidad estándar, Internet me ofrece que las pérdidas van a ser menores del 1%, en misión crítica menor del 0,5%, y en la de tiempo real menores del 0,3%. Y me da las demoras entre 60 y 180 milisegundos, con lo cual estamos bien dentro de lo que habíamos hablado de voz, que era en el orden de 100 milisegundos y siempre menor a 500 milisegundos. Y con el jitter también entre 10 y 20 milisegundos. Estas serán para voz y video interactivo, aplicaciones corporativas, y estas para Internet convencional. Cuando eligen, ustedes tendrán que elegir las aplicaciones que tienen ustedes, qué enlaces van a utilizar. Estos van a estar asociados con diferentes números de MPLS, con diferentes FEC, diferente calidad del enlace. De acuerdo a la calidad del enlace que estamos utilizando, yo asociaré las aplicaciones con estos MPLS. Y acá un ejemplo muy simple que puse, yo compro 2 megabits por segundo, una aplicación podría ser 40% lo mando a tiempo real, es lo que más utilizo, 0,8 megabits, 30% misión crítica, transmitir información que sea muy importante para la empresa, 0,6 megabits, y 30% para el estándar, es decir, Internet, para que los chicos puedan andar navegando con tranquilidad.